Ok, aquí tenemos el segundo problema de la serie, ¿sí? Del capítulo 6 del libro de circuitos eléctricos del autor Torf, ¿sí? El segundo problema. Este problema es el problema 6.3-2, ¿sí? Y nos está pidiendo que encontremos el valor de B0, que es el voltaje de la salida, ¿sí? de esta configuración de amplificador operacional, y la corriente I0. Entonces las dos. Entonces vamos a utilizar el método antes explicado. Tenemos que considerar que el amplificador operacional es un amplificador operacional ideal. Esto implica que el voltaje en la patita inversora tiene que ser igual al voltaje en la patita no inversora, y que la corriente que entra a la patita inversora tiene que ser igual a la corriente que entra a la patita no inversora, que ser igual a I menos, y tiene que ser muy pequeñito, tan pequeñito que tienda a cero. Entonces tenemos aquí dos condiciones que hacen que mi amplificador operacional sea ideal. Después de eso, estas condiciones ideales las vamos a aplicar aparte, utilizando el método de nodos para encontrar los valores, en este caso específicamente el voltaje de la salida B0. Entonces, primero que nada, podemos nosotros proponer direcciones de corrientes en el circuito. Si proponemos direcciones de corrientes, en este caso, por ejemplo, las propongo al azar, ¿sí? Propongo al azar direcciones de corrientes, las pueden proponer en cualquier dirección, ¿sí? Entonces primero vamos a empezar aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B+. Este es el nodo B+, ¿sí? Este es el nodo B+. Vamos a ponerlo aquí con otro color. Entonces, ¿qué entra y qué sale? Aquí, basado en las propuestas que tenemos, esta sale, esta sale, esta sale y nada está entrando. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B+, nodo del voltaje, en el voltaje en la patita no inversora. Entonces la corriente, voy a sumar todas las corrientes que salen y las voy a igualar a cero porque ninguna de las propuestas está entrando. Estoy aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo, ¿sí? Entonces esta corriente le voy a llamar IX, ¿sí? A esta corriente la voy a llamar IX y ahorita les voy a explicar cómo determinarla, ¿sí? Si aquí tuviera un voltaje de nodo, pues tendría que ser este voltaje menos este voltaje entre los 2 kilo ohms, sería IX. En este caso, pues voy a plantearlo de esta forma, ¿sí? IX más esta corriente que le voy a llamar B menos 0 entre 1K. Esta corriente más esta corriente más la corriente I más la corriente que entra en la patita no inversora tiene que ser igual a 0. La suma de las corrientes, ¿sí?, que entran y salen de ese nodo son igual a 0. Es la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces yo sé que esta corriente de la patita que entra en la patita no inversora es igual a 0 por condiciones ideales. Ok, entonces entonces aquí yo podría despejar ese voltaje en la patita no inversora, pues vendría siendo el negativo, ¿sí?, de IX. Este lo estoy pasando para el otro lado, esto para el otro lado, ¿sí?, el negativo de IX multiplicado por 1 kilo ohm. Ok, entonces cuando encontremos IX vamos a multiplicarlo por 1 kilo ohm y nos vamos a poder encontrar el voltaje B+, que está aquí. Entonces esto sigue pendiente, no tenemos el valor de IX. Ahorita van a poder apreciar por qué etiqueté esta corriente en vez de poner un voltaje de nodo aquí, ¿sí?, y aplicar este voltaje menos este voltaje entre 2 kilo ohms. Es el valor de esta corriente, pero en este caso le puse IX. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahora para este problema vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí?, ley de Kirchhoff de voltaje
en este camino, en este ley de Kirchhoff de voltaje, en ese camino cerrado. Bueno, fíjense, aquí tengo B más, ¿sí? Aquí tengo B más y aquí voy a tener B menos, el voltaje en la patita no inversora y el voltaje en la patita inversora. Por condiciones ideales, estos voltajes son iguales, ¿sí? Entonces, si son iguales, puedo tomarlo como si fuera el mismo punto, un punto equipotencial. Entonces yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje utilizando esta parte como si fuera un camino cerrado, ¿sí? Entonces si yo lo aplico, fíjense, a esta la etiqueté como IX, entonces esta IX va a venir por acá, va a dar vuelta por acá, y esta también va a ser IX, esta que está aquí, esta que está por arriba, va a seguir siendo IX. Entonces puedo aplicar esa ley de Kirchhoff de voltaje en ese camino cerrado en sentido horario. Voy a empezar por la fuente, va a ser menos 12 más esa corriente de IX por 3K, o sea, van a ser los 3 kilo ohms por IX, y luego como esta va a ser es el mismo voltaje, lo voy a tomar como si fuera el mismo nodo, va a ser más 2K por IX, y esto es igual a 0. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Es la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, de aquí yo voy a poder despejar el valor de mi X. Entonces, en este caso sería menos 12, 3, 4, 5 más 5K es por IX. Entonces, aquí tenemos que IX va a ser igual a 12 entre 5K. 12 entre 5K amperes, ¿sí? Entonces, esos 12 entre 5K amperes van a ser 2.4 miliamperes. Esto va a ser igual a 2.4 miliamperes. Entonces, IX va a ser igual a 2.4 miliamperes. Ya tengo ese valor de IX, lo puedo utilizar acá para encontrar B más. Entonces aquí el voltaje en la patita no inversora, que va a ser igual al voltaje en la patita inversora, ¿sí? Vamos a poder calcularlo, va a ser igual a esos menos negativo de 2.4 miliamperes multiplicado por 1 kilo ohm, ¿sí? Entonces ese B más va a ser igual a en este caso va a ser menos 12 quintos de voltaje. 12 quintos de voltaje, o en otras palabras, menos 2.4 volts. Bueno, ya tengo B más. Entonces B más ya sabemos que es igual a B menos, ¿sí? Esto me va a servir, ya se resolvió esta parte del circuito. Ahora sigue lo más importante, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo, en este nodo, ¿sí? Que está la resistencia en el otro nodo, donde está conectada la resistencia de retroalimentación de esta configuración, donde podemos despejar B0, que es la salida que andamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿qué entra y qué sale a este nodo? Entra IX, ¿sí? Bueno, esta entra y estas dos salen. Ya sé cuál es el valor de X, lo puedo utilizar tal cual, porque pues me aprovecho de que ya sé. Entonces, esa IX, antes dijimos que es igual a 2.4 miliamperes. 2.4 miliamperes sería 12 entre 5K. Entonces, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, aplico la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B menos. Entonces, ¿qué corriente entra? IX. Entonces, esa IX, yo ya sé que son 2.4 miliamperes o 12 sobre 5K. Entonces, lo voy a poner de esta forma: 12 sobre 5K. Es la corriente que entra. Tiene que ser igual a la corriente que sale, que es la I menos, ¿sí? Más la otra propuesta, esta propuesta que está aquí, que va a ser B menos menos B0, que es B menos menos B0 entre 4K entre 4K, que es la salida. Tengo esta ecuación. Yo ya sé que la corriente en la patita inversora, por condiciones ideales, va a ser igual a 0, se va a eliminar. Entonces, busco un número
que me permita eliminar esas fracciones. En este caso 20k me puede servir. 20k entre 5, entonces me va a quedar 4. Entonces 4 por 12, en este caso nos va a quedar 48. 48, esto va a ser igual a 20 entre 4, 5. Entonces me va a quedar 5 b menos 5 b0. Entonces de aquí nosotros sabemos que 48 menos 5 b menos es igual a menos 5 b0. Puedo cambiar los signos, más, menos. Entonces ya vamos a poder obtener el voltaje B0. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que B0 en este caso va a ser igual a esos 5 B menos 48 entre 5. Entonces recuerden que de aquí tenemos la salida, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale B menos. B menos es igual a B más y sabemos que son menos 12 quintos de volt. Tenemos menos 12 quintos de volt. Entonces podemos sustituir, ¿sí? Entonces aquí B0 va a ser igual a 5 B menos. B menos es igual a menos 12 quintos de voltaje menos 48 entre 5, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a, este 5 se va con este 5, me queda menos 12, menos 48, 4, 5, 60. Entonces nos queda menos 60 quintos de voltaje. Entonces nos queda que P0, nuestra salida, en este caso va a ser menos 12 volts. Entonces ya tenemos nuestra salida. Y esa era una de las preguntas del problema, ¿cuánto vale B0? Ahora nos falta encontrar la I0. Entonces I0 es la corriente que circula en esta dirección de la terminal del voltaje de la patita inversora a la salida B0. Entonces I0 estaría definida como B menos B0 entre 4K. Y estos valores ya los conocemos. Sabemos que I0 es igual a B menos. Ese B menos sabemos que es menos 12 quintos de voltaje menos B0, que es menos 12 volts, ¿sí? Entre 4000 ohms sería la corriente. Entonces, ¿cuánto valdría I0? Entonces calculamos este valor, ¿sí? Nos queda I0, nos va a quedar como 2.4 miliamperes. 2.4 miliamperes. Entonces tenemos B0, tenemos I0. Eso es todo.